musicoterapia. Bienvenido, Jorge Liotti. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué decís? Bueno, sí, acá empezando a cerrar un año que ha sido, como vos decías, muy especial, histórico en muchos aspectos, que para toda la gente, también para la dirigencia, porque naturalmente ha sido un año donde todos los papeles quedaron cambiados. Y bueno, todos con un poquito de expectativa, viste que cuando cambias el año, cuando vienen las fiestas, siempre hay esta idea de que el año próximo puede ser mejor, o en todo caso, como plantean muchos, no podrá ser peor que este, ¿no? Entonces siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor, pero la ilusión es esa. Y entonces hoy nos permitimos hacer, un poco en el tono más relajado de la Navidad, una cosita un poquito más lúdico respecto de qué nos imaginábamos nosotros que pueden ser los principales pedidos de los políticos principales, qué le pueden pedir a Papá Noel, qué desearían para esta fiesta. Habrá algunos más exigentes que otros, seguramente. Bueno, vos viste que como siempre también hay chicos que piden un juguetito y otros que piden una bicicleta con luces, ¿no? Bueno, esto también a los políticos les pasa lo mismo, ¿no? Bueno, vamos al primero, si te parece. Dale, arrancamos. Bueno, vamos a arrancar naturalmente con el presidente Alberto Fernández, que ha tenido un año en todos los sentidos inolvidable para él, que termina con un gobierno bastante desgastado y con una gran expectativa para el año próximo, y por eso el regalo que pediría, creemos, el presidente tiene que ver con un kit médico y una gran vacuna que de algún modo permita dar vuelta a la página de la pandemia, que según el propio presidente y la mayoría de los funcionarios ha sido el gran obstáculo de este año para que su gobierno pudiera desarrollarse. Yo disiento parcialmente, creo que el gobierno tuvo otros problemas propios y estructurales que la pandemia naturalmente agravó. Ahora, creemos que el proceso de vacunación que se está iniciando y que va a continuar a lo largo del 2021 va a ser clave, no solamente para que el gobierno en todo caso pueda dar vuelta a la página y desarrollar lo que entendía que era su programa de gobierno, sino esencialmente para un factor que habrá que ver cómo incide electoralmente el año próximo, claro, que es si el gobierno termina siendo exitoso o fracasa en la administración de la pandemia. Por lo pronto, Jorge, la vacuna viene siendo la razón de la euforia hacia adelante que se viene económica, ¿no?, en el mundo. Acá el presidente seguramente tiene que pedir mucho, ¿no?, volumen, porque de eso va a depender que funcione o no la inmunización acá, ¿no? Sí, y de yo te diría, organización del proceso. El proceso, claro, va a ser muy complejo. Nunca en la historia del país se ha hecho un proceso de vacunación tan masivo en tan poco tiempo. Entonces, creo que es muy importante que el gobierno demuestre habilidad de articulación, de logística, de que pueda tener suficiente caudal de vacunas, que puedan llegar las que necesitan frío con el frío, que puedan llegar a los distintos lugares, que no se desmadre el proceso, porque yo creo que en el fondo esto es lo que le va a permitir al gobierno, cuando empiece el periodo electoral, la campaña, decir, bueno, nos podemos parar desde un lugar de cierta autoridad, controlamos. Si no, va a ser muy difícil porque los indicadores vienen siendo progresivamente negativos en términos de contagios, en términos de cantidad de muertes por habitantes, o sea, ha venido disminuyendo el orgullo del gobierno respecto de los indicadores. Entonces, si logran manejar el proceso de vacunación acertadamente, es probable que puedan mostrarlo como un éxito, decir, bueno, lo superamos y podemos poner en funcionamiento. Ahora, Jorge, la administración. ¿No te parece que el gobierno, que suele hacer anuncios desmedidos que después no puede cumplir o no corresponden con el contexto, no te parece que con el tema de vacunas o con esta primera etapa de vacunación jugó muy fuerte anunciar vacunación de 300.000 personas hasta fin de año, 10 millones entre enero y febrero? Incluso si miran bien el discurso del jueves pasado, del jueves que hizo la conferencia de prensa con Ginés González García, dijo que hasta podían llegar a 15 millones de vacunados en marzo. Mira, yo creo... digo, ningún país, fíjate que Gran Bretaña no se plantea tanta vacunación o tanta gente vacunada en enero y febrero. Tienen horizontes más limitados. Bueno, es que yo creo que es una mezcla de descoordinación y yo te diría desesperación. El gobierno articuló como la gran estrategia frente a la pandemia el tema de la cuarentena, con los costos que ya sabemos, que al principio pareció virtuoso y después terminó generando muchos efectos. Después se quedó sin herramientas. Hubo un momento en el cual los números de contagios no descendían y no había más caudal para pedirle a la sociedad que siguiera recluyéndose. Y ahí
aparece la expectativa de la vacuna y el gobierno se aferra ya casi con desesperación a la hipótesis de empezar a vacunar porque es lo que le permite, yo diría, enganchar con el relato que se le estaba agotando. Entonces ahí empezaron estas promesas con poco sustento científico de que antes de fin de año iba a haber una cierta cantidad de gente vacunándose o que en enero iba a ser masivo. Todo eso se está viendo y estamos viendo permanentemente que algunas vacunas progresan, otras se estancan, que el volumen que se necesita en algunos casos está y en otros no, que las negociaciones no son siempre iguales. Entonces, aventurarse con variables que no maneja el gobierno, yo creo que es producto de los déficits propios del gobierno, pero sobre todo de la necesidad de contar cómo sería la salida, de llegar a fin de año con un relato armado que le permita a la gente relajarse un poco y decir, no, ya está la vacuna entre nosotros, ¿no? La ansiedad. Bueno, está claro lo que pide Alberto Fernández. No, creo que Papá Noel ni tiene que recibir la carta. Pasemos al otro regalo. Bueno, después la tenemos a Cristina Kirchner, acá, ¿no? Bueno, Cristina, yo te diría que si tuviéramos que representar, necesitaría una muñeca con el atuendo de la justicia, pero con la venda un poquito corrida y espiando, ¿no? Porque está ahí claro estaba, que... ahí atrás tenías el dibujo. Claro, ¿no? Que ahí espía un poquito. En realidad, la gran frustración de Cristina a lo largo de este año ha sido la imposibilidad de evolucionar en su situación judicial. Esto se ha contado numerosas veces, no solamente en las causas que a ella le atañe, sino al sistema judicial en su conjunto. A pesar de toda la energía que le puso el gobierno, los proyectos no han salido como esperaban, la reforma judicial, el tema del Ministerio Público, bueno, la relación con la Corte en el último tramo que ha sido muy tormentoso. Entonces yo creo que Cristina, si pudiera pedir algo, pediría una justicia que le haga un guiño. Vos decís que hasta ahora, digamos, si Cristina mira el año retrospectivamente, ¿no debería estar conforme según las expectativas que tenía? Yo casi te diría que no tengo dudas, ¿no? Ajá, No solo porque en su situación personal no se alivió como ella esperaba, las causas han seguido, las más importantes siguen en pie, han sido ratificadas, su situación ante la Corte de los recursos que presentó no están resueltos, sino que tampoco se produjeron las transformaciones en el sistema judicial que se habían imaginado originalmente y que yo creo que era uno de los dos grandes pilares junto con el tema de la renegociación de la deuda que se había planteado el gobierno, con lo cual judicialmente hablando el año no termina bien para Cristina. Y además yo creo que conforme pase el tiempo, la ansiedad también la va a ir llevando porque va a haber año electoral, en general la justicia juega de una manera distinta cuando están las elecciones en el medio. Todo esto la puede complicar, por eso yo creo que si ella pudiera pedir algo y que se le cumpla, sería esto, una justicia que se corra un poquito la venda y que le haga un guiño a ella para mejorarle su situación, ¿no? Más ansiedad para Alberto Fernández también, ¿no? Otro motivo de presión, seguramente. Exactamente, él es el destinatario directo, lo ha padecido en forma personal, porque ella se lo ha planteado en la época que conversaban, ahora últimamente el vínculo está más frío, y él lo sabe muy bien que Cristina, si pudiera pedir algo, sería esto, ¿no? El arbolito opositor, entonces, empecemos a ver qué pide la oposición, los referentes Bueno, más relevantes. tenemos en primer lugar a Mauricio Macri, el expresidente. Creemos que si pudiera pedir algo, pediría algún regalo con bandera argentina, porque la bandera argentina, símbolo de los banderazos de este año, han sido lo que revivificó políticamente al expresidente, que había terminado su gestión con un 41% de los votos, pero también con muchas dudas respecto de su futuro y su sentido yo diría, en los próximos años en términos políticos. Yo creo que ha recuperado sentido, él entiende que recuperó sentido a partir de los banderazos, de las demandas republicanas, de la independencia de poderes, de mayores libertades, y apareció en el último tramo del año un Macri ya más expuesto, dando entrevistas, apareciendo, tuiteando, entendiendo que había una reivindicación de aquellos principios o valores que él entendía que su gobierno representaba y que en algún momento creyó que con el resultado electoral de 2019 habían quedado sepultados. Eso te quería preguntar, Jorge. ¿Vos creés que hoy Macri centra su estrategia mirando hacia una construcción de poder futura o más que nada busca ser reivindicado por lo que fue su gestión? Mira, me parece muy interesante tu pregunta porque me da la impresión de que lo segundo es lo estratégico y lo otro sería lo táctico. Es decir,
Macri necesita ser reivindicado y demostrar que lo que él siempre insistía que era el único camino posible, era cierto y que esto es un atajo defectuoso. Entonces, me da la impresión de que él va a evaluar muy cuidadosamente, el próximo año no creo que sea candidato a legislador, evaluará su futuro presidencial en 2023 muy cuidadosamente, pero si no es él porque entiende que no dan los números, que la gente entiende que él ya pasó, va a tratar de garantizarse de tener una voz en la decisión y que quien resulte el representante de ese espacio sea alguien que reivindique en algún punto lo que había sido su gestión, que haya alguien que defienda ese tramo de 2015-2019. Yo te diría que esa es la prioridad más importante para él. En todo caso, si llegara a ser Larreta, que ahora también tiene su pedido en el arbolito, si llegara a ser él, que Larreta no diga que va por algo totalmente nuevo y distinto, sino que de alguna manera sea una continuidad. Que no lo excluya. Antes de pasar a Rodríguez Larreta, Pablo quería hacer una observación. Sí, Jorge, el expresidente un poco con 2021 dice que quiere ser un factor ordenador, los nuevos talentos, ser más un árbitro, ¿no? Pero es cierto que quienes pudimos entrevistarlo nos dijo 2023 puntos suspensivos, juega al misterio. Vos ves, falta mucho y Rodríguez Larreta tiene otros problemas mucho más acuciantes hasta cuando sea la campaña presidencial en 2023. Pero vos ves en el futuro una probable interna de Juntos por el Cambio entre Larreta y Macri. ¿Podría pasar ese escenario? Sí, podría pasar, falta mucho, como vos decís, Pablo. Sí, yo te diría que encarnan claramente dos visiones diferentes respecto de cómo enfrentar al peronismo, al kirchnerismo. Entonces, yo creo que también hay que ver cómo son los procesos. De hecho, este año ha quedado manifiesto, ellos tuvieron miradas distintas, Larreta más dialoguista, Macri más confrontativa, respecto de la pandemia lo mismo, Larreta más en línea con los cuidados que el gobierno nacional trató de implementar, Macri más en contra. Yo creo que encarnan dos visiones que no se van a poder amalgamar totalmente, entonces hay que ver cómo llegan al 2023. Si ambos llegan con chances, yo no descarto una interna. Lo otro sería que alguno de los dos entienda que no es su momento. Yo te diría que ahí el que tiene más para perder es Larreta, porque Larreta estaría terminando su segundo mandato, no tiene reelección y quedar en el llano sería muy complejo. Macri de última tiene más posibilidades de ser un actor decisor en ese conjunto y quedar como un inspirador. Pero yo creo que Macri no se va a bajar. Si ve que tiene alguna mínima chance, va a mantener la incógnita hasta último momento y allí habrá que ver. A mí me parece lo mismo, ¿no? Árbol de Rodríguez Larreta, entonces. Bueno, Larreta yo te diría que si bien tiene un horizonte lejano, como mencionaba, como recién con Pablo, en 2023, tiene urgencias mucho más inmediatas y por eso esta alcancía con plata. Su preocupación principal es la plata. Concretamente, está muy dañado en la organización administrativa de la ciudad a partir del recorte de fondos que dispuso la Nación, primero por decreto y después por ley, con lo cual tuvo que hacer algunos ajustes en términos de obra pública, en términos impositivos, creando nuevos impuestos como el tema de las tarjetas de crédito. Todo esto obviamente complica mucho la gestión, le va a quitar la lucidez que tuvo en algún momento con las grandes inauguraciones que se pudo dar el lujo, por ejemplo, en el 2019, y vamos a ver una administración un poco más gris y que va a ser sometida seguramente a más fogonazos del kirchnerismo, que va a tratar de ir desgastándolo como mucho figura. Desgaste, ¿no? Sí, por eso yo creo que si vos le pudiéramos preguntar a Larreta, al inconsciente Larreta, qué es lo que más requiere o que más querría pedir, yo creo que es una alcancía con plata que le cubra un poco la holgura que tenía hasta ahora y que ha perdido este año y que probablemente el año que viene se agrave un poco más, ¿no? Vos en tus navidades en Corrientes no pedías plata, ¿no? Seguramente. No quedaba bien. En general, uno de chico va a algo bien concreto y quiere que le resuelvan el problema con un regalo, un juguete, ¿no? Bueno, alguien que quiere, no sé, un regalo, un juguete, veremos, es Máximo, ¿no? Bueno, Máximo acá también tiene su pedido. Máximo es dirigente líder de la agrupación política más amplia y organizada del país, que tiene, yo creo que el objetivo estratégico más claro y definido, que es tomar el poder en el 2023 con la cooperación de Cristina Kirchner. Por eso yo creo que si le pudiéramos preguntar a Máximo qué es lo que pediría, es una urna llena de votos
sobre todo para el Frente de Todos y especialmente para los candidatos de la Cámpora. La Cámpora está en un proceso de inserción y colonización de figuras en todo el país, muy especialmente en la provincia de Buenos Aires, por eso allí sus obstáculos para eliminar o suspender las PASO o para evitar la reelección de los intendentes bonaerenses. Crecimiento territorial, surgimiento de nuevas figuras, ese es el objetivo principal, y uno más te diría, ir convirtiendo las figuras legislativas en figuras del Poder Ejecutivo, que gobiernen, que de alguna manera generen personalidades que le permitan llegar al gobierno en 2023. El primer paso para eso es urnas con muchos votos en las elecciones del 2021. Jorge, el regalo más difícil de todos, me parece. Siempre hay alguien, viste, que uno dice, ¿qué le regalo? ¿Qué quiere Sergio Massa? Bueno, a Massa le vamos a regalar, si nosotros pudiéramos, lo que siempre es su obsesión permanente, que es un sillón presidencial, ¿no? Massa juega siempre para en algún momento poder ser. En 2019 se resignó porque no estaba bien en los números, terminó formando parte de esta articulación, pero si vemos, Massa permanentemente se mueve, cooperando a la construcción del Frente de Todos, pero sin perder nunca su rasgo distintivo, sus temas principales. Se distanció en Venezuela, se distanció en temas de deuda, se distanció en temas de seguridad. Siempre él tiene un perfil propio porque él mira ese objetivo ulterior. Da la impresión de que Massa quisiera ser el Alberto Fernández del 2023. Es decir, ante la presunta imposibilidad de las figuras de la Cámpora o del propio Máximo, que los números no le den, que terminen ungiéndolo a él como una figura... de otra cosa. ¿Cómo? A falta de otra cosa, algo Exactamente, así. como una figura alternativa del oficialismo. Hay que ver si esto se termina de concretar, pero bueno, para soñar todos tienen un espacio y Massa sigue pensando en el sillón. El arbolito de Jorge Liotti, excelente, Jorge, muchas gracias. Gracias, Pancho. Compendio de papel.